a Vets and Clinics by Advance, el espacio de referencia del sector veterinario de pequeños animales. Supongamos entonces ahora que tenemos una sospecha clínica de dermatosis papulonodular en un gato. ¿Qué prueba o qué pruebas diagnósticas deberíamos realizar? ¿Cuáles son aquellas que nos serán de mayor utilidad? Vale, como comentaba al principio, delante de cualquier lesión elevada es fundamental pinchar, ¿no? Hacer lo que es el examen citológico y ver si podemos obtener más información de lo que está pasando en el interior de esa pápula, placa o nódulo. Y normalmente la técnica que utilizamos para obtener una muestra es una punción con aguja fina. Esto nos va a permitir diferenciar si estamos delante de un proceso proliferativo en el que vemos células monomórficas y como veréis más adelante, pues evidentemente el acto seguido va a ser realizar un estudio histopatológico, o vemos un cuadro inflamatorio. Y aquí tenéis dos de las imágenes típicas que vamos a ver en este tipo de lesiones. Como os decía antes, como la causa más frecuente es lesiones del complejo del granuloma eosinofílico, pues muchas de las veces que vamos a realizar una punción de una pápula, una placa o un nódulo en un gato, probablemente vamos a obtener una inflamación eosinofílica, es decir, un cuadro mixto inflamatorio donde los eosinófilos en el gato van a superar un 30% de las células que vemos en esa citología. Y en menor medida, y muy interesante si lo tenemos, pues vamos a ver una inflamación mixta con macrófagos, neutrófilos y probablemente alguna célula inflamatoria más, linfocitos, células plasmáticas, algún mastocito, pero van a predominar los macrófagos y los neutrófilos. Entonces, aquí, evidentemente, estaríamos delante del caso de dermatitis papulonodular. En el caso de tener una inflamación eosinofílica, pues obviamente en función del cuadro clínico vamos a sospechar más de un proceso de una lesión del complejo del granuloma eosinofílico o de una hipersensibilidad a la picadura de mosquito. Si tenemos un cuadro mixto, macrófagos, neutros, vamos a tener que perder 20, 30 minutos mirando, perder no, porque si lo conseguimos vamos a ganar cosas, pero tenemos que examinar bien toda nuestra muestra citológica porque nuestro objetivo es buscar un agente etiológico. Entonces vamos a buscar a mastigotes de Leishmania según la zona en la que trabajemos y si tenemos una prevalencia de leishmaniosis felina. Vamos a intentar evidenciar, buscar estructuras fúngicas, especialmente pues, si es un persa, pues allí buscando estructuras fúngicas compatibles con artrosporas de dermatofitos, pero a veces vamos a encontrarnos levaduras, como en este caso, una esporotricosis. O sea, nuestro segundo objetivo va a ser ver si en ese cuadro de inflamación mixta podemos tener agentes etiológicos. Otro ejemplo, pues en un Diffquick aquí vemos estas esporas fúngicas o estas levaduras que son compatibles con Cryptococcus. Si tenemos tinta china y otra muestra no teñida, podemos incluso hacer un buen diagnóstico citológico, lo que pasa que a veces no nos cogen preparados y esta tinta china a veces no es lo primero que tenemos en casa, ¿no? O en la clínica para hacerla. Entonces, ¿cuándo vamos a considerar que tenemos que realizar un examen dermatopatológico? Pues evidentemente, como os decía antes, cuando el examen citológico me muestra que eso probablemente no es una lesión inflamatoria. Bueno, pues no vamos a perder mucho el tiempo. Vamos a realizar un punch o una exéresis de una pápula, placa o nódulo para confirmar qué tipo de neoplasia tenemos. Otra posibilidad es un cuadro inflamatorio eosinofílico, pero clínicamente no nos cuadra mucho con ninguna de las causas de dermatitis eosinofílicas que he comentado, o ya no es la primera vez que lo veo porque hice un tratamiento empírico inicialmente y no ha respondido favorablemente. Y otra de las indicaciones de un examen dermatopatológico es: tengo una inflamación mixta, he estado mis 20-30 minutos examinando cada una de las preparaciones y no veo agentes infecciosos. Pues en todo caso voy a tomar un tejido para hacer un examen dermatopatológico y continuar trabajando con pruebas más sensibles como tinciones especiales o exámenes de inmunistoquímica, que es lo básico y más fácil, para acabar de ver si puedo tener o no un agente infeccioso que no he detectado con el examen citológico. Entonces, Laura, una vez que hemos realizado un diagnóstico clínico patológico de una lesión papulonodular del complejo del granuloma eosinofílico felino, ¿deberíamos continuar con algún protocolo diagnóstico concreto? Sí, porque este es un break que quería hacer en el protocolo diagnóstico básicamente porque muchas veces las lesiones del complejo del granuloma eosinofílico va a ser un diagnóstico clínico patológico, ¿no? Tengo un cuadro clínico altamente sugestivo,
y tengo una citología eosinofílica. Bueno, ¿qué hago? ¿Cómo me comporto? Entonces, para un poco poner ejemplo al protocolo que hacemos, es porque voy a usar os explicaré mínimamente un caso clínico, sobre todo porque el diagnóstico de lesión del complejo del granuloma eosinofílico es un diagnóstico, pero no es un diagnóstico definitivo, ¿no? Las lesiones del complejo del granuloma eosinofílico son lesiones secundarias asociadas a diferentes tipos de causas y por lo tanto deberíamos aprovechar e intentar encontrar la causa desencadenante de esa lesión eosinofílica. Esto era un gatito de 2 añitos que viene por lesiones en un muslo de una semana de evolución y evidentemente nos comentan que se lame muchísimo esa zona. Sabemos que es un Gut-Felt negativo, que es indoor estricto, pero conviene con un perro que ya nos comentan en la anamnesis que a este perro se le detectaron pulgas 3 semanas antes de la visita de este gato. Y evidentemente él como gato a veces no, y muy a menudo los gatos no reciben tratamiento antiparasitario porque no salen de casa y él era pues un ejemplo más de esta situación. Clínicamente vemos estas lesiones, vemos solo localizadas en la parte posterior del muslo y empezamos a ver una alopecia autoinduida y estas pápulas, se palpan pápulas, papulocrostas y realmente aunque no tiene una lesión lineal característica está localizado solo en esa región. Y hacemos una citología, en este caso pues levantamos costras de estas pápulas y hacemos una imprenta de las pápulas erosionadas y lo que vemos en esta imagen pues ya es de entrada una inflamación mixta, pero prevalentemente eosinofílica, muchos eosinófilos, también algún neutrófilo y macrófagos. Entonces, claro, nosotros podemos realizar un diagnóstico clínico en un animal joven con esta lesión asociada al lámido de clínico y patológico, porque las dos imágenes son altamente compatibles de una lesión del complejo del granuloma eosinofílico. Causas, como os comentaba antes, pues en animales jóvenes pueden incluso considerarse que pueden ser lesiones idiopáticas, que durante el primer año y medio, 2 años de vida suelen recaer a menudo de lesiones de este tipo, pero para la cual no se suele detectar ninguna causa y al final acaban siendo problemas que a una cierta edad mejoran espontáneamente y ya no recurren. Esto puede pasar, sin embargo, en la mayoría de los casos, la causa más probable y que se piensa que está a la base de una lesión del complejo del granuloma eosinofílico es una reacción de hipersensibilidad. ¿A qué? Pues sobre todo la primera causa imputable son artrópodos parasitarios y no. Y después también alérgenos ambientales o alérgenos alimentarios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer delante de una primera visita en un gatito así? Bueno, en primer lugar, sin lugar a dudas, si no lo está haciendo, si no lo está recibiendo, es hacer un buen tratamiento acaricida e insecticida. Tenemos que tratar todos los artrópodos. Y en este caso, o en general diríamos que podemos dejar a discreción nuestra como clínicos si a esta parte del protocolo diagnóstico además asociamos un tratamiento antiinflamatorio como la metilprednisolona. Por lo tanto, podemos o no asociar este tratamiento antiinflamatorio. En nuestro caso no se hizo solo un tratamiento insecticida y acaricida y como veis la evolución a los pocos días no fue favorable. El animal continuaba lamiéndose cada vez más y acabándose provocando unas lesiones más evidentes, más desagradables, incluso más profundas o más ulceradas. Entonces, en este caso, pues obviamente lo que nos podríamos haber planteado desde el inicio, y si no ya en este momento, es asociar al tratamiento y a la espera de si el tratamiento insecticida y acaricida funciona, pues evidentemente un tratamiento sintomático para mejorar este cuadro inflamatorio. ¿De acuerdo? O sea, si la respuesta no es favorable, como en nuestro caso, pues entonces tenemos la opción de tratar con el tratamiento antiinflamatorio. Pongo más o menos dieta de eliminación, esto también clínicamente dependerá, no es lo mismo el gato que lo hace por primera vez y lleva 15 días haciéndolo, donde a lo mejor antes de iniciar una dieta nos aseguraremos de haber descartado bien un componente parasitario, pero a lo mejor nos viene a la visita o nuestro mismo paciente que lo está haciendo cada 2 o 3 meses y entonces ya empezamos también una dieta de eliminación. ¿Realizaremos estudio dermatopatológico? Pues según criterio clínico, es decir, si yo había utilizado glucocorticoides y tampoco responde a los glucocorticoides, pues probablemente sí.
Si tengo una lesión clínicamente atípica en una distribución que no es la típica de una lesión del complejo del granuloma eosinofílico, pues probablemente también para asegurarme de que tiene un cuadro histopatológico diagnóstico de lesión del complejo del granuloma eosinofílico. Y para terminar el protocolo diagnóstico en estos gatos con lesiones del complejo del granuloma eosinofílico, si yo he considerado que las recurrencias eran suficientemente durante un periodo largo como para merecer descartar una alergia alimentaria con una dieta de eliminación, probablemente lo que haremos es asociar los córticos a la dieta de eliminación y retirar el tratamiento antiinflamatorio. Entonces, si las lesiones persisten, por ejemplo, solapamos dieta y antiinflamatorios durante unas 6 semanas, paramos los antiinflamatorios y mantenemos la dieta. Si durante ese periodo hay una recurrencia, pues si a pesar de 6 o 8 semanas de dieta de eliminación vuelven a recurrir tras retirar los córticos, pues evidentemente podríamos realizar un diagnóstico ya de síndrome atópico felino, de la non-flea, non-food hypersensitivity, ¿de acuerdo? Porque el animal ya llevará más de 2 meses con tratamiento antiparasitario y unas 6 o 8 semanas con la dieta. Si en cambio he podido retirar los córticos y a pesar de la dieta pasan 8 semanas en total y con la dieta no hay recurrencia, entonces lo que haremos es el test de provocación. Y aquí pueden pasar 2 cosas, que al parar la dieta el animal recurre y entonces podemos diagnosticar una alergia alimentaria como causa de lesiones del complejo del granuloma eosinofílico, o puede pasar que no hay recurrencia. Y entonces aquí sería la duda clínica de si es un animal que respondió al tratamiento antiparasitario también iniciado desde el principio, si nos lo estaba haciendo, o lo que nos pasa a veces en dermatología felina es que hay cosas que mejoran espontáneamente en el momento menos inadecuado, pero podría ser un animal atópico que ha mejorado espontáneamente y que ahora está en un periodo de bonanza para el cual no se espera ninguna recaída. Y en ese caso también descartamos una alergia alimentaria. Laura, hablemos ahora de una inflamación piogranulomatosa. ¿Cómo podríamos confirmar si el problema clínico asociado a esta inflamación es estéril o no lo es? Claro, entonces volvemos un poco a lo que es el protocolo diagnóstico, pero para el tipo de enfermedades no eosinofílicas, sino estas biogranulomatosas, en las que en la citología no hemos visto ningún agente infeccioso. Entonces, claro, tomamos biopsias cutáneas para varios exámenes. Cogemos una muestra para examen dermatopatológico que colocaremos en formol y después lo ideal en este tipo de lesiones que ya nos hemos hecho nuestro diagnóstico diferencial en base al cuadro clínico y a la citología es ser precavidos. Entonces, coger más tejido que vamos a conservar fresco o congelado, o vamos a proceder ya a realizar cultivos directamente, y también tejido fresco que podemos conservar congelado para hacer PCRs en un futuro. Y todas estas muestras, tanto del cultivo fresco como la PCR, lo vamos a conservar en suelo fisiológico. Y estas biopsias tienen que ser tomadas en esterilidad, y como muestro en la imagen, la que vamos a destinar para cultivos de la dermis, del panículo o para futuras PCRs, la vamos a diseccionar, es decir, de manera siempre estéril. También vamos a separar dermis, panículo de epidermis, de manera que la epidermis la desechamos y nos quedamos solo con la dermis y el panículo. Entonces, si en el examen dermatopatológico lo que puede pasar es que nos digan, mira, vemos algunas estructuras, pero no sabemos bien qué son o no vemos nada. Entonces, lo recomendable en este tipo de diagnóstico de dermatitis y paniculitis nodulares difusas piogranulomatosas es que el servicio de patología de entrada ya sugiera la realización de tinciones especiales, que lo pueden hacer directamente de su muestra. Si no lo hacen, deberíamos ser nosotros como clínicos a reclamar, ¿no? Queremos ver si en ese tejido pues hay agentes bacterianos o fúngicos y nos deberían hacer pues, tinciones como el PAS, el GROCOT, que nos pueden evidenciar mejor las estructuras fúngicas, Ziel-Nielsen para micobacterias, Gram, y también en algunos casos, y por qué no, pues exámenes de inmunohistoquímica específicos para Leishmania, por ejemplo. Esto sería el mínimo para enfocar inicialmente un cuadro de dermatitis o paniculitis piogranulomatosa.
Entonces, ahora hablemos ahora de un caso en el que la enfermedad es fúngica profunda. ¿Cómo podemos identificar su causa? ¿Qué pruebas nos podrían resultar Claro. útiles? Lo que puede pasar a veces es que en este protocolo diagnóstico, ¿no?, de estas lesiones piogranulomatosas en las que a lo mejor en la citología nosotros no hemos visto nada y en la histopatología puede ser que vean algunas estructuras que no pueden identificar. Esto puede pasar porque en realidad a veces en las hematoxilinas eosinas, en la tinción de hematoxilina eosina, como veis en la imagen, permite ver que hay estructuras, pero no las podemos acabar de identificar bien, ¿no? O sea, puede emitir un diagnóstico presuntivo de enfermedad fúngica, pero sin acabar de especificar qué tipo de enfermedad fúngica. Y lo que pasa a veces es que, y esto es lo que por eso pedimos tinciones, es que con esta tinción de hematoxilina eosina a veces es muy difícil diferenciar las estructuras fúngicas del fondo eosinofílico de la muestra. Entonces, con estos criterios el patólogo o patóloga lo que suele solicitar son tinciones especiales como el PAS, el GROCOT, para tener en evidencia estas estructuras fúngicas. La mucicarmina es una tinción especial para Cryptococcus. A veces hay hongos que son pigmentados, entonces realizar una tinción especial como Fontana Masson es para detectar el pigmento de los hongos. Entonces, evidentemente con estas tinciones lo que pasará es que saltará a la vista la estructura del elemento fúngico y aquí el patólogo, según su experiencia o conocimiento, pues en función de la morfología de lo que ve más detallado ahora con la tinción, podría emitir en base a esas características morfológicas un diagnóstico. Por ejemplo, en este caso ya con una tinción especial, pues podría decir, mira, pues parece una infección por Cryptococcus. Pero nos lo tomaríamos como un diagnóstico definitivo. No es lo recomendable porque este diagnóstico morfológico es muy complicado y hay mucha similitud entre hongos diferentes, como veremos más adelante. Entonces, claro, para tener un diagnóstico definitivo de decir, bueno, ¿estoy delante de una criptococcosis o es una alternariosis con una alternaria? O, bueno, pues entonces lo que sería recomendable es intentar tener una prueba más sensible, específica y específica para hongos, más que sensible, perdón, específica, como por ejemplo el cultivo. Entonces volveríamos a nuestro protocolo diagnóstico inicial, donde de manera precavida hemos cogido tejido fresco. Entonces, claro, si teníamos sospecha, mejor haber solicitado cultivos fúngicos de ese tejido fresco. Claro, si no lo hemos hecho, deberíamos volver a tomar muestras, ¿no?, de ese paciente para volver a tener tejido fresco para enviarlo al laboratorio. Entonces, solo el cultivo nos permitiría que se produciera una identificación de género y especie, ya con un diagnóstico definitivo. Handicaps, pues es muy complicado, crecen muy lentamente, se necesita un laboratorio micológico especializado y sobre todo en veterinaria, y es muy importante que cuando no tenemos seguro qué vamos a mandar, no sabemos si estamos mandando un Cryptococcus, si estamos mandando una esporotricosis, una histoplasmosis. Tenemos que recordar que muchas de estas levaduras, su forma micelar en el cultivo, como muestra la imagen, es zoonótica. Entonces tenemos que avisar al laboratorio porque tienen que manejar esas muestras con mucha precaución, porque podían infectarse los técnicos que pudieran inhalar formas micelares, ¿no?, y esporas en esa forma del cultivo. ¿Qué pasa qué más podemos hacer, ¿no? Es decir, si nos quedamos con la duda de diagnóstico definitivo de nuestro examen dermatopatológico con nuestras tinciones especiales, pues otra prueba muy específica que tendríamos a disposición es las PCR, es la biología molecular, volviendo a tener que poder realizar la PCR del tejido fresco que no nos habíamos conservado. También es verdad que se puede realizar PCR de el tejido ya fijado en formalina, no es imposible, se puede realizar. Hay un estudio que demuestra que alrededor del 90% de las muestras con presencia de estructuras fúngicas profundas conservadas en parafina, ya en el bloque de parafina del cual se había realizado la histopatología, pues podían evidenciar la presencia de DNA también fúngico en un 90%. O sea, por tanto, es una buena sensibilidad a partir de muestras fijadas de formol.
Handicaps de esta tecnología, pues que primero que puede ser costosa, pero sobre todo lo más importante es que a menudo no son técnicas o no son PCRs para hongos específicos muy disponibles a nivel comercial. Es decir, pues tenemos que ver en nuestra zona, en nuestra área de trabajo, qué laboratorios pueden hacer biología molecular y detectar este tipo de estructuras fúngicas, Cryptococcus, Sporotrix, etcétera, Alternaria, otras, y a partir de qué muestras, si de tejido fresco o de tejido conservado en parafina. Gracias por confiar en Vets and Clinics by Advance. Suscríbete a nuestro canal y síguenos en Twitter para estar al día de todas nuestras publicaciones. Encontrarás el link y más información útil en la descripción. Te esperamos en el próximo episodio.